Shalom, shalom, mis hermanos. Vamos a estudiar el día de hoy la Parashat Hashabua, la Parasha semanal, la porción, la lectura de la rebelión de Coré, o mejor dicho, Beivrit, Korach. Y aquí vemos la rebelión de Korach a la autoridad de Moisés, o lo que puede entenderse como la autoridad del Mashiach. Un levita llamado Coré, Korach, y varios miembros de su tribu discreparon de Moisés y lo acusaron de nepotismo. Lo resentían por otorgar privilegios sacerdotales a su hermano Aarón. Ellos cuestionaron abiertamente la autoridad de Moisés y si Dios había elegido o no a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio levita. Incluso cuestionaron la legitimidad de este sacerdocio institucional. En números 16 al 3 dijeron: toda la congregación es santa, cada uno de ellos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué pues se exaltan sobre la congregación del Señor? Y además rechazaron la autoridad de Moisés en los versículos 13 y 14, donde dijeron: no es suficiente que nos haya sacado de una tierra que fluye leche y miel, solo para matarnos en el desierto, y ahora te enseñoreas de nosotros. Además, no nos has traído una tierra que emana leche y miel, y ni nos has dado heredad de campos y viñedos. ¿Le sacarías ahora los ojos a estos hombres? No vendremos. Vemos que Coré desafió la autoridad de Moisés para dirigir a Israel. Desafió a Moisés. Y ellos dicen que escuchan directamente de Dios. Se puso a que Moisés nombrara a Aarón sumo sacerdote. Esos tres desafíos se relacionan directamente con los tres oficios mesiánicos de rey, profeta y sacerdote. En la Biblia, los reyes, profetas y sacerdotes reciben una unción con aceite para simbolizar su consagración. Mesías, Mashiach en hebreo, significa ungido, Cristo del griego. El Mesías es rey, profeta y sacerdote, nuestro Mesías Yeshua, y lo vamos a ver y descifrar a continuación en esta parasha. Al rechazar la autoridad de Moisés sobre la congregación, Korach y sus seguidores rechazaron a Moisés como líder y rey. Al negarse a creer que Moisés hablaba por Dios, Korach y sus seguidores rechazaban a Moisés como profeta. Al desafiar los derechos sacerdotales exclusivos a Aarón y a sus hijos, Korach y sus seguidores rechazaron el sacerdocio. En esencia, Coré rechazó al Mesías. Rabbi Shimon Bar Yochai dijo en Pirkei Avot 4:13: hay tres coronas: la corona de la Torá, la corona del sacerdocio y la corona de la realeza. Pero la corona de un buen nombre supera a todas. Yalkut Sijot en Yalkut Moshiach dice: la corona de la Torá corresponde a Moisés y el oficio de profeta. La corona del sacerdocio corresponde a Aarón y el oficio del sacerdote. La corona de la realeza corresponde a David y la oficina del rey. Korach luchó contra los tres porque codiciaba los tres y perdió la corona de un buen nombre. Por lo tanto, la rebelión de Korach precipitó una serie de calamidades: el fuego en el tabernáculo, la tierra abriéndose para tragarse a Korach y a sus hijos, una plaga contra Israel también. Al final, Dios afirmó la casa de Aarón y validó a Aarón como su hombre elegido por una señal milagrosa. Números 16, del 4 a 5 leemos: cuando Moisés oyó esto, se postró sobre su rostro y habló a Korach y a toda su compañía, diciendo: mañana por la mañana Hashem mostrará quién es suyo y quién es santo, y lo acercará a sí mismo. Aún a quien él escoja, los acercará a sí mismo. Coré supuso la idea de que el Señor elegiría a un individuo por encima del resto. Moisés propuso una prueba para determinar si el Señor había escogido o no exclusivamente a Aarón y su casa para servir como sacerdotes. Invitó a Coré y a sus seguidores a intentar ofrecer incienso en el santuario a la hora del sacrificio de la mañana, o sea, Shacharit, un privilegio reservado exclusivamente para el sacerdocio arónico. Moisés dijo en Números 16:5: mañana por la mañana el Señor mostrará quién es suyo y quién es santo, y lo acercará a sí mismo. Aún a quien él escoja, a él lo acercará a sí mismo. El rabino Moshe Teitelbaum
un rabino jasídico de Ujlei, Hungaria, observó que la declaración contiene redundancias innecesarias que parecen insinuar a tres personas diferentes. ¿Quién es él? ¿Quién es santo? Aquel a quien él escogerá. El Rebbe explicó en Ishmach Moshe la triple referencia a la luz de las tres coronas mencionadas anteriormente, la corona de la Torá, la corona del sacerdocio y la corona de la realeza. Explicó que cuando la Torá dice, el Señor mostrará quién es suyo, se refiere a Moisés y la corona de la Torá. Cuando la Torá dice, y quién es santo y lo acercará a sí mismo, se refiere a Aarón y a la corona del sacerdocio. Cuando dice, aquel a quien él escoja lo acercará a sí mismo, se refiere al Mesías y a la corona del reino de la casa de David. En el Mesías, las tres coronas se reconcilian en una sola. Este es el significado más profundo de las palabras de Shimon Bar Yochai. La corona del buen hombre supera a todos. El Mesías lleva la corona del buen nombre que sobresale e incorpora las otras tres coronas. Incluso en Apocalipsis 19:12 leemos la descripción de Yeshua y dice, sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas o coronas y tiene escrito un nombre que nadie conoce sino solo él, haciendo referencia a las coronas del reino sacerdote y del profeta. En Números 17, versos 2 al 9, vemos donde el Eterno le dice a los hijos de Israel que tomen de ellos una vara para cada casa paterna, 12 varas de todos sus jefes según sus casas paternas, y que escribirían sus nombres en cada vara. Coré y sus compañeros rebeldes desafiaron el derecho de Aarón al sacerdocio. No creían que Dios había elegido a Aarón. En estos versos de Números 17, Dios reivindicó a Aarón y estableció su derecho al sacerdocio por medio de una señal milagrosa. El intento de Korah de derrocar a Moisés y a Aarón corresponde a la crucifixión del Mesías, como está escrito en el Salmo 2 al 3. Los reyes de la tierra toman su posición y los gobernantes consultan juntos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. La señal de la vara floreciente alude a la resurrección del Mesías. La historia de la rebelión de Coré comenzó cierto día cuando se juntaron contra Moisés y Aarón, número 16:3. Esto corresponde al día en que Judas Iscariote traicionó al maestro. Moisés respondió a los rebeldes en número 16:5 diciendo, mañana por la mañana Hashem mostrará quién es suyo y quién es santo. En la mañana siguiente, Korah reunió a toda la congregación en el tabernáculo y como sabemos, las cosas no funcionaron para Korah y para sus seguidores. En Números 17:8 dice, he aquí la vara de Aarón para la casa de Leví había brotado y echado brotes y producido flores y dio almendras maduras. El florecimiento de la vara de Aarón lo respaldó su sacerdocio. Un bastón, una vara, no es más que una rama muerta de un árbol, un palo de madera seco y sin vida. Cuando la vara floreció y echó brotes, produjo almendras, volvió a la vida. Ocurrió una resurrección con esta vara. De la misma manera con Yeshua, su resurrección indicó el respaldo divino de Dios a su afirmación de ser el hijo escogido de David, Ben David. El comentario del rabino Ephraim Lonshitz y Giburim conecta el florecimiento del bastón de Aarón con la rama que brota del tallo de Isaí. Y él dice, así como el florecimiento de la vara aludida al gobierno de la corona del sacerdocio, también el florecimiento de la vara alude en última instancia al gobierno de la corona del reino. Como dice en Isaías 11:1, entonces brotará un retoño. Brotará el retoño de Isaí y una rama de sus raíces dará fruto. Amén. Sí, que sea su voluntad. Las profecías de Isaí sobre el Mesías representan al hijo de David como un retoño floreciente. Isaías previó el fin de la monarquía davídica. Vio que el árbol en flor de la dinastía davídica algún día se reduciría a no más que un tocón de árbol. Cuando los babilonios destruyeron a Jerusalén y tomaron cautivo al último rey de Judá, efectivamente talaron el árbol davídico.
No obstante, el tocón permaneció porque la familia davídica aún vivía. Isaías predijo que el tronco viejo brotaría de él un nuevo retoño. Una rama crecerá de las viejas raíces. El Mesías saldrá del linaje davídico de la casa de Isaí. Isaías 11:1. Entonces brotará un retoño del tallo de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. El Targum Solo Jonatán en Isaías 11:1 dice, y saldrá un rey de los hijos de Isaí, y de los hijos de sus hijos saldrá un ungido. Será ungido el Mesías. Isaías 11:1 se refiere al Mesías venidero como un retoño que brota y como una rama netzer que florece y da fruto, brotando del tronco sin vida del árbol genealógico de David. Cada hijo nacido de los descendientes de la dinastía davídica poseía el potencial de ascender para reclamar el trono de su padre David. Los davidianos de finales del periodo del segundo templo consideraban a cada varón como un potencial netzer o rama creciendo del tronco de Isaí. Tal vez ellos llamaron a su ciudad por su gran esperanza en el Mesías. La llamaron Nazaret. Mateo parafrasea a Isaías 11:1 en su evangelio para hacer explícita la conexión con Nazaret, donde dice en Mateo 2:23, vino y residió en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo dicho por los profetas, él será llamado Notzri. Entonces está haciendo un juego de palabras aquí Mateo. Isaías llama al Mesías una rama que brota de la raíz de la casa davídica. Asimismo, en Isaías 4:2, el profeta mira en los días venideros al reino mesiánico y declara, en aquel día el renuevo de Hashem será hermoso y glorioso. Por el título Renuevo del Señor, el profeta nos quiere decir que el Mesías es este renuevo o retoño que sale de esta dinastía davídica, de ese tronco. Por el título Renuevo del Señor, entendemos que es el Mesías, esto se está haciendo referencia al Mesías. Pero este pasaje usa una palabra diferente para esta palabra rama. Zemach puede significar una rama o un brote que florece. Después de que Isaías acuñó los términos Netzer y Semach como títulos para el Mesías, otros profetas comenzaron a referirse al Mesías como el renuevo también. Jeremías 23:5, aquí viene días, declara el Señor, que levantaré de David un Semach justo, el cual reinará como rey y actuará con sabiduría y hará juicio y justicia en la tierra. Todos los profetas dijeron que el nombre del Mesías es Zemach, rama. Zacarías 3:8, 6:12, Jeremías 23:5 e Isaías 4:2. Isaías también lo llamó Netzer en Isaías 11:1, ya que Netzer y Zemach son sinónimos. Mateo nos dice que el profeta cifró el nombre Notzri detrás del nombre Zemach, ya que se refiere a la misma cosa. Y esto lo dice el rabino Lichtenstein en su comentario al Nuevo Testamento. La palabra hebrea Tzemach, comúnmente traducida como rama, significa un brote que brota de un tronco o tallo. La forma verbal de la palabra Tzemach significa brotar y florecer. Jeremías y Yirmiyahu usa tanto el sustantivo como la forma verbal en esta profecía sobre la venida del Mesías. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar un Zemach de David justo, Zemach, y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 33:15. Los sabios que compusieron las oraciones diarias dieron una pista sobre la resurrección de estas profecías. Así como la vara de Aarón volvió de entre los muertos cuando floreció, la palabra Zamach insinúa la resurrección y la nueva vida. Los sabios incorporaron las imágenes en la bendición de la resurrección de las oraciones diarias. La segunda bendición de la Amida alaba a Dios por resucitar a los muertos. Y dice, tú eres un rey que haces morir y resucitas y haces brotar la salvación. Zamach, la palabra Zamach se usa aquí. Y la palabra hebrea para salvación es Yeshua. También alude al nombre de nuestro maestro. Se puede entender que en la oración dice, tú haces brotar a Yeshua, o mejor aún, tú resucitas a Yeshua. Eres poderoso para siempre, mi maestro, resucitas a los muertos, plenamente capaz de salvar. Esto lo vemos en esta bendición de la Amida. Zacarías 6:12 dice, he aquí un hombre cuyo nombre es retoño, Semach, porque él reverdecerá Zamach de donde él está.
y él edificará el templo de Hashem. Zacarías 6:12. El profeta Zacarías llevó el título Tzemach aún más lejos. En Zacarías 3:8, el Señor promete: voy a traer mi siervo el vástago. Esto se refiere al rey Mesías que se llama el Tzemach. En otro pasaje sobre la venida del Mesías, Zacarías sigue el patrón gramatical de Jeremías y une las formas del sustantivo y el verbo de la palabra. Zacarías dirigió esas profecías sobre el Mesías al sumo sacerdote Josué, o en hebreo, Yehoshua, corto, Yeshua. La profecía insinúa crípticamente que el Mesías tendrá el mismo nombre. Nuevamente, la palabra salvación, Yeshua, se empareja con el verbo brotar, Tzamach. Es notable que la oración diaria central del judaísmo ruega a Dios que envíe al Mesías preguntando virtualmente por él, por su nombre. Yeshua, salvación, Yeshua en forma masculina es el nombre propio del Mesías. Así como Dios hizo que la vara de Aarón, una rama muerta, volviera a florecer, Yeshua es la rama floreciente de David. No solo resucita a la dinastía davídica de la muerte, sino que él mismo ha florecido de entre los muertos. La vara que floreció, aleluya al Yeshua, el renuevo justo que volvió a la vida y al que se le ha dado la autoridad del nombre inefable. Filipenses 2:9 dice: Dios exaltó a lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo el nombre. Él es el sumo sacerdote en el templo celestial, el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, sentado a la diestra de Hashem. Incluso qué increíble es que cuando Yeshua resucita, lo identifican como un jardinero, asociándolo con las flores, con el jardín, con ese concepto de florecer. En Números 17:10 leemos: pero el Señor le dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se conserve como una señal contra los rebeldes, para que pongas fin a sus murmuraciones contra mí, para que no mueran. El Señor ordenó a Moisés que mantuviera la vara de Aarón delante del arca para que se guardara como una señal para las generaciones futuras. El escritor del libro de Hebreos señala que Moisés guardaba 3 cosas dentro del arca del pacto: una vasija de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Cada elemento alude a uno de los 3 oficios del Mesías: profeta, sacerdote, rey. En su primera venida, Yeshua vino principalmente en el papel de un profeta. Después de su resurrección y ascensión, asumió su papel como nuestro sumo sacerdote celestial. Cuando regrese, reinará en Sion como rey. El maná simboliza su papel como profeta, como dice en Deuteronomio 8:3. Él lo sustentó con maná, para darles a entender que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vive el hombre. Es lo mismo que Juan, el evangelista, grabó en el 6:41, donde Yeshua dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Ani lejaim. La vara de Aarón que reverdeció simboliza la resurrección y ministerio sacerdotal, sentado a la diestra del Padre. Las tablas del pacto simbolizan su papel como rey y legislador. En la era mesiánica, todas las naciones estarán sujetas al Mesías rey y la Torah saldrá de Sion. En una enseñanza similar, el Midrash Tanhuma destaca 3 señales que el profeta Elías presentará a Israel para anunciar la redención y la venida del Mesías, del Mashiach. Eliyahu le mostrará a Israel 3 señales en los días venideros: la vasija llena de maná, la redoma del aceite de la unción y la redoma del agua, esto es, de la vaca rojiza. Otros dicen que les mostrará la vara de Aarón, sus flores y sus almendras. Esto es el Midrash Tanhuma en Beshalach 21. Moisés y los hijos de Israel mantuvieron la vara de Aarón en el arca como testimonio de la elección de Dios de la casa de Aarón. Según la leyenda judía en Números Rabá 18:23 dice: el mismo bastón estaba en la mano de cada rey hasta que el templo fue destruido y luego fue escondido. Ese mismo bastón también estará destinado a ser sostenido en la mano del rey Mesías. ¿Por qué el Midrash afirma que los reyes de Judá empuñaron el bastón sacerdotal de Aarón? Esto parece desdibujar los roles distintivos de la monarquía y el sacerdocio. Tendría sentido que los sumos sacerdotes llevaran el bastón de Aarón como símbolo de su cargo. Pero ¿por qué los reyes de Israel tomarían el bastón sagrado de Aarón? El bastón de Aarón simboliza la elección de Dios en un hombre para el cargo,
para el cargo de sacerdocio. El Midrash imagina a los reyes de Israel exhibiendo el bastón de Aarón para probar su designación divina al trono. Para que no haya gruñones o rebeldes que se opongan a la ascensión al trono del nuevo rey. Que miren la vara de Aarón y recuerden de lo que Dios hace con los rebeldes. Después de todo, el bastón debía ser guardado como una señal contra los rebeldes para que hagan cesar sus murmuraciones. Así el Midrash supone que los reyes de Judá podrían haber tomado el bastón de Aarón en su mano como uno de sus rituales de coronación. Sin embargo, al final de la monarquía de Judea, el arca fue escondida y el bastón de Aarón desapareció con ella. El Midrash Rabbah nos asegura que cuando venga el rey Mesías, él tomará el bastón de Aarón en su mano. En el 18:23 dice, esa misma vara también está destinada a ser sostenida en la mano del rey Mesías, que venga pronto en nuestros días. Como dice en Salmo 110:2, Hashem extenderá tu fuerte cetro desde Sion, diciendo, gobierna en medio de tus enemigos. Y claramente en Apocalipsis, Yeshua trae ese cetro. El Midrash Rabbah también predice que el rey Mesías tomará el bastón de Aarón en su mano, y cita como prueba el Salmo 110. Este mismo salmo que usaron los apóstoles para establecer que el Mesías ahora sirve en el sacerdocio celestial conforme al orden del Melquisedec. Salmo 110:4. El Señor ha jurado y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec era rey y sacerdote simultáneamente. Moisés fue profeta rey. Aarón era el sacerdote. Cuando Yeshua regrese, vendrá como rey, pero también será profeta como Moisés y sacerdote como Aarón. En ese sentido, él une la monarquía y el sacerdocio y es digno de empuñar el bastón de Aarón y sentarse en el trono de David. En Yeshua, los oficios de rey y sacerdote se reconcilian, así como vemos en Zacarías 6:12-13. Y aquí un hombre cuyo nombre es Retoño, porque regresará de donde está, y él edificará el templo de Hashem. Sí, él es quien edificará el templo del Señor. Él llevará el honor y se sentará y gobernará su trono. Así será sacerdote sobre su trono y consejo de paz habrá entre los dos oficios.